un paso de llegar. Hoy tenemos un invitado, ¿no? Jonathan, el burrito Miramontes, que ha visto también, igual que el anterior invitado, el campo desde el ángulo de jugador, ha cursado su materia como director técnico. Gracias, burrito, por haber venido, mi hermano. Sí, Muchas y gracias. un gusto. Un gusto para ti, mi hermano. Veo que naciste en Guadalajara. ¿Qué te trajo a Salamanca? ¿Cómo fue tu situación de niño, güey, para el fútbol? ¿Cómo empezó tu Eh, gusto? Prácticamente vengo de una familia futbolera, o sea, una familia grande. Somos 5 hombres y 3 mujeres. Prácticamente, pues, todos mis hermanos les gusta el fútbol. Unos más buenos que otros, pero a fin de cuentas, pues todos, mis Todo. hermanos también, mis papás, pues no se diga. Y pues yo desde muy chico empecé practicando en escuelitas y Sí. eso, hasta que llegué a una tercera división ahí en Guadalajara, que pues había tenido un pequeño proceso con él. Y un entrenador que había tenido en esa segunda, Sí. perdón, en esa tercera, ya cuando prácticamente se me estaba terminando mi etapa en tercera por el tema de la edad, fue el que me hizo la invitación para venir aquí a Salamanca. Él era auxiliar del primer equipo y tenía el equipo piloto. En sí, se encargaba más del equipo piloto, pero estaba en el primer equipo. Entonces, fue así, fue muy fugaz. Fue de que pues, en ese entonces, cuando existía el Messenger en las Sí. computadoras, yo estaba en casa de un amigo y me conecté a su computadora, estaba chateando. eh, Habíamos terminado de jugar, creo que fue nuestro último partido, y me dijo, oye, fíjate que si quieres venir para acá, así están las cosas, Sí. y que el otro, pero pues me interesa saber ¿Cómo? cómo estás, para lo de las pruebas. Si quieres, vente esta semana, te veo y ya veo que te puedo ayudar para que cuando regresen las pruebas, pues llegues bien físicamente, etcétera. Entonces, sí, prácticamente fue un domingo así. Y yo, pues prácticamente cuando me dijo Salamanca, yo la verdad ¿No conocías? no conocía, no sabía ni dónde quedaba. Entonces, ella me dijo, vas a tener que llegar Vente. a tal lugar, de ese tal lugar vas a llegar a Irapuato, en Irapuato te vas a bajar, de ahí vas a tomar otro camión, yo voy a pasar por ti. Y así como te platico, así fue. Yo te digo, no tenía ni la pista ni el radar donde quedaba Salamanca. Y ya agarré mis cosas, se lo platiqué a mi mamá me dijo, pues, me dio el apoyo y me dijo, bueno, pues, dale. Y me vine prácticamente como una semana, porque yo me vine el lunes en la noche y llegué martes en la mañana aquí. Entonces el equipo piloto entrenaba en las tardes y llegué el martes y entrené martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado ya fue que me regresé. Me dijo, no, pues ya si te quieres regresar, regrésate, o si te quieres venir y si el primer equipo califica, pues para que te sigas manteniendo Y por entrenando. ejemplo, antes de que te formaras como jugador profesional, o sea, de entrenar más días a la semana, ¿cómo fue tu entorno como jugador, güey? ¿Nada más entrenabas en escuelitas o...? Sí, prácticamente pues todos los días lo practicaba, porque pues, ahí en mi colonia éramos varios jóvenes, no éramos varios niños, pues unos más chicos que otros. Yo por lo regular era casi el del medio, había unos más grandes que yo y otros más chicos. Pero, por ejemplo, pues yo iba a la escuelita, creo que lunes y miércoles, y jugábamos los sábados, y los domingos había torneo ahí Bueno, en la colonia. Entonces, ajá. en una canchita de tierra ahí cerca de mi casa, era jugar prácticamente todos los días era salir y a jugar en la calle. Y por ejemplo, no hay, o sea, si vives en Guadalajara, no hay como acercamientos como de, no hay la intención de jugar como en clubes como de Chivas, Atlas, Tecos, o no, en ese momento no te llegan la información. Pues cuando estuve en la secundaria, se cuenta que había un torneo intersecundarias que era de fútbol rápido. Sí, Antes ahí en Guadalajara se jugaba muchísimo fútbol rápido. No existían las canchas de fútbol 7, era fútbol rápido. sí. Entonces, en ese tiempo hubo muchos visores que llegaron a invitarme. Incluso fui una vez, me invitaron a Atlas y
no me quedé. Y durante esa etapa estuve también yendo a entrenar en una escuelita que se llama Atlas Tlaquepaque, Sí, que de ahí pues prácticamente ya mandaban a varios jugadores a lo que viene siendo fuerzas básicas, que era el SECAF. sí, Y yo como que sí me gustaba, a mí me gusta, me sigue gustando jugar mucho fútbol, pero como que en ese tiempo no, yo siento, o sea, recapitulando, que no sí, le tomé la seriedad que debía. que aceptabas. ¿Por qué? Porque pues de repente iba y no me metía y como que buscaba otro equipo, o sea, como que estaba en mi zona de confort, ¿sí Confort. me explico? O sea, Sí, buscaba un equipo donde sí jugara. Entonces, un entrenador llegó a ver un entrenamiento cuando estaba ahí en Atlas Tlaquepaque y me dijo, no, a este lo vamos a mandar a que vaya a entrenar allá a CICAF. sí. Y el entrenador de esa categoría me dijo, no, es que no, porque falta mucho. Entonces, pues yo prácticamente de cuenta que iba a entrenar una vez con Atlas y otros días Contos. con otro equipo, pero como en el otro equipo era donde tenía mayor participación, pues prácticamente Atlas lo dejé Un por poco un más. lado. Y por ejemplo, cuando das ese brinco pues ya de joven a jugar a un equipo, cuando llegas aquí, ¿qué te enfrentas? ¿Cómo sientes ese cambio ya de entrenar los 5 días a la semana? Para mí, o sea, para mí fue muy difícil porque haz de cuenta que yo estaba, pues yo prácticamente llegué aquí a Salamanca y mi proceso fue muy acelerado porque pues yo nomás, yo entrenaba todos los días en la tercera, todos los días entrenamos en esa tercera, pero pues prácticamente siempre competía con los de mi edad o un poco más Más grandes grandes. o más chicos, pues. Y al llegar aquí, pues ya fue un salto Sí. prácticamente, porque yo llegué, hice pruebas y me quedé con el primer equipo, no llegué a segunda, que la idea era llegar a segunda y de segunda llegar al primer equipo. Entonces, pues prácticamente fue un cambio que me costó, sinceramente, fue un cambio muy grande que me costó, tal al grado que en mis primeros 6 meses que ya estuve con el primer equipo, pues, no tuve ninguna participación. Pero me imagino que te estuviste formando, es a lo que voy, porque cosas que llegaste a aprender cuando entraste un poco a un ciclo más profesional, güey. Sí, pues es que por ejemplo, ya tienes que dedicarle más tiempo a esto. Pues cuando yo estaba en Guadalajara, pues sí iba a entrenar, después de entrenar iba a la escuela y Sí. de la escuela llegar a la casa y al día siguiente era así. Y pues prácticamente ya cuando llegué aquí, pues ya tenía toda la tarde libre porque ya no estudiaba. Entonces terminé mis estudios ya mucho después de la preparatoria, pero pues sí, fue mucho el cambio que, o sea, prácticamente, pues la mentalidad que debe de tener uno ya empieza a cambiar. Y por ejemplo, en ese momento cuando llegas a Salamanca, ¿había como cómo estaba el formato de la Liga de Ascenso? ¿Cómo estaba el equipo? ¿Qué te encontraste aquí, güey? Sí, ¿te Eh, recuerdas en ese tiempo? sí, La no, primera me etapa. acuerdo, pero, en mi primer torneo no me acuerdo muy bien como cuántos equipos eran, no me acuerdo cuántos equipos eran. Pero yo llegué a Salamanca y el primer torneo no me tocó jugar, hasta el segundo torneo fue que tuve mayor participación. Y después de ahí, me fui a Irapuato. Entonces cuando yo llego a Irapuato éramos 27 equipos. Equipos. Eran divididos en tres grupos de 9 y eran 27 equipos porque todos los equipos de primera división tenían que tener filial. Ah, ok. Entonces por eso es que se hizo muy grande la división en cuestión de equipos. Porque también yo chequé que habían dividido los grupos que para los viajes no hacerlos tan largos y muchas cosas así. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba en Irapuato nos tocó en el grupo León, eh, Tecos, Académicos, Tapatío, Colima, Tijuana. No me acuerdo los demás, pero son de los que más recuerdo. Entonces, pues prácticamente el único viaje largo creo que fue el de Tijuana. El de Tijuana. Y por ejemplo,
aquí en Salamanca, en tu primera etapa, pasas a Irapuato y ahí cómo te enfrentas a Irapuato en la primera parte, güey? Porque tuviste etapas en Irapuato. Sí, esa fue mi primera etapa. Y yo creo que fue en la que mejor futbolísticamente me fue. Porque yo llegué y pues yo seguía, en ese tiempo estaba todavía la regla del menor, que tenía que jugar un menor de 21 años. Yo en ese tiempo estaba cumpliendo 18, 19 años, si mal no recuerdo. Y me fue bien, tuve mucha participación en el torneo. Me perdí como 3 o 4 partidos por expulsión. Llegamos a la final, perdimos la final con Querétaro. Pero fue un equipo prácticamente que se armó así al azar. O sea, no era como cuando llegué aquí a Salamanca y que pues ya tenían una base, ya la mayoría de jugadores pues estaban conviviendo juntos durante una época, de cuando también habían llegado a la final, ¿no? Allá en Irapuato pues fue diferente. Fue un grupo que llegamos prácticamente todos nuevos. Quizás otros ya habían jugado juntos o ya se conocían, pero fue la primera vez que se hizo ese equipo de Irapuato. Y por ejemplo, tú jugaste, la primera parte fue donde yo vi que habías dado como un pase en una semifinal a Cuauhtémoc. No, ese fue ya de mi última etapa. Ese fue, creo que fue contra Tijuana, ¿no? Tijuana, pero fue en el partido de centenario. Estaban celebrando el centenario de Irapuato y ganamos prácticamente 2-0. Yo le di una asistencia y el otro pues prácticamente fue un golazo de Cuauhtémoc que viene de un rechace precisamente que yo realizo y yo le caí en la media cancha y de la media cancha conduce hasta terminar en gol. Y por ejemplo, esa primera parte de donde estuviste en Irapuato, güey, ¿cómo le va al equipo? ¿Quiénes estaban en esa plantilla? ¿Quién era el entrenador, güey? El entrenador era Rayas, entonces pues yo a Rayas yo lo tuve aquí, tuve una corta etapa aquí en Salamanca. eh, Llego y estoy entreno y lo cesan, creo que a principios de la primera tercio del torneo, y después llegó como director deportivo y como auxiliar ya cuando empecé a jugar, Sí. y él fue el que me llevó a Irapuato. De Irapuato pues estuvo Manrique, Brites, la primera parte, Manrique, Brites, Danilo, el Alvin, Juan Garza, eh, estuvo Tachi, Corona, el Betote Martínez. Y ya prácticamente en mi segunda etapa con Irapuato, pues ya llegaron mucha gente conocida como el Parejita, Sí. Esteban González, el Grande Martínez, Cuauhtémoc. Cuando llega Cuauhtémoc también llegó Navia. De hecho llegó primero Navia y luego llegó Cuauhtémoc, Margarito. Y por ejemplo, güey, o sea, que estuviste en diferentes etapas y el equipo estuvo diferentemente armado. Cuando inicia el torneo, sí te indican así como, ahora este torneo, el objetivo es tal, el objetivo es tal, o el objetivo es tal. Sí lo notaste muy... No lo noté, no lo noté tanto así porque pues prácticamente cuando se formó el equipo, te digo, llegamos la primera vez a la final y después de ese torneo yo me fui un año a Monterrey. Sí, Entonces cuando yo regreso, el equipo, antes de que yo regresara, el equipo había sido super líder y perdió una final. Entonces, ya prácticamente en un año, en año y medio, había jugado sí. 2 finales. Entonces, yo para cerrar el segundo semestre y cumplir los 2 años, no calificamos. El tercero, el tercero calificamos, pero nos eliminaron. Y el cuarto quedamos campeones y perdimos la final de ascenso. Y por ejemplo, en la primera etapa, cuando te fuiste a Monterrey, el equipo le fue bien, el primer equipo, ¿verdad? Sí, 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 yo se cuenta que yo llegué y pues, prácticamente me habían dicho que iba a llegar con el primer equipo y fue una cosa que no fue cierto. O sea, al final de cuentas firmé con la primera A, que en ese entonces todavía primera A, y tuve una muy poca participación.
me lesioné, tuve problemas con administrativos de que si estaba lesionado o no estaba lesionado. Al final de cuentas ahí me operaron y cuando me operan resulta que yo estaba sano. Entonces, o sea, fue una etapa muy desagradable la que viví ahí en Monterrey. Y haz de cuenta que cuando llego y a los 6 meses se quitan ese formato de los 27 17 equipos. equipos y todo. Entonces ya prácticamente todos los equipos de primera división ya no tenían filial y ahora tenían sub-20. Sub-20. Fue cuando empezó la sub-20. Entonces a mí me tocó esa parte en Monterrey. Justo cuando yo me iba a venir para Irapuato, el equipo estaba peleando, calificó y se cuenta que en Monterrey había calificado y en Irapuato también estaban calificados. Y los dos llegaron a la final. A la final. Entonces, pero que Irapuato perdió y Monterrey ganó. Pero ahí no tenían opción de subir ni nada de... Sí, o sea, yo me doy cuenta que ese último torneo, pues ya se había ido la 20, porque era un torneo largo, no como ahorita, sino que era el primer torneo de sub-20 era el que hiciera más puntos y ese ya quedaba campeón. Entonces prácticamente no había liguilla y jugabas a la misma par que el primer equipo. Entonces prácticamente desde que empezó la liguilla en primera división, pues prácticamente la ¿cómo se llama? Se paró. Entonces, a mí me mandaban a entrenar la mayor parte de la semana con el primer equipo y si ya no iba lunes, martes y miércoles o lunes y martes y a los demás días me mandaban con la 20. Y por ejemplo, ya se veía que Monterrey venía forjando lo que iba a hacer ahorita. Sí, sí, la verdad que sí. Es que cuando yo llegué, pues prácticamente tenía un equipazo, que fue la base de lo que hizo que Monterrey sea ahorita lo que es. Y por ejemplo, en ese tiempo cuando te dijeron que el formato había cambiado y todo ese tipo de cosas, ¿hubo muchos compañeros tuyos que se quedaron, por ejemplo, sin equipos y todo ese tipo de cosas? Sí, porque pues imagínate de 27 equipos a que se redujera a 18, pues prácticamente se reducen menos, pues, hay menos posibilidades, No, Entonces, pues, también al hacer sub-20, pues también muchos de que estaban ahí en primera, que ya no daban la edad para la sub-20 y que no tenían cabida para el primer equipo, pues tuvieron que ir a préstamo a muchos torneos, perdón, a muchos equipos y ya de ahí fue que pues, algunos tuvieron un paso corto y ya después dejaron de jugar. y es que también en esos como cambios se pierden muchos jugadores, ¿verdad? Se quedan muchos jugadores en el camino sin... Sí, pues Sí. prácticamente se va reduciendo, se va haciendo un embudo y aunque sean muy buenos, pues muchos no conocen porque no es como ahorita de que ya la mayoría pues tiene acceso a ver desde la sub Internet. 13 sub 15 sub 20 ya tiene el acceso para ver el tipo de jugadores. Antes no se contaba con eso. Sí, porque era lo que preguntaba, ¿cómo le hacían para pues, moverse entre equipos? Pues ahorita pues llamadas, ves videos, todo te dicen. Antes, ¿cómo le haces como para moverte entre equipos, güey? No, pues prácticamente pues, o tener un buen representante o un buen contacto o que tuvieras muy buena participación en el torneo que estabas jugando para que pudieras cambiarte de equipo. Sí. Y por ejemplo, ahí ya tomas la decisión de regresar a Irapuato. No fue una decisión que yo haya tomado, simplemente este, como a mí me había ido muy bien mi primer torneo en Ajá. Irapuato, pues prácticamente se puede decir que fui referente a pesar de que Sí, eras era joven. muy joven. Entonces la directiva me volvió a buscar, a mí no, sino con la directiva de Monterrey. Sí. Y ya la directiva de Monterrey me dijo, oye, fíjate que está la posibilidad así. Y como en mi etapa en Monterrey no me fue muy bien, jugué muy poquito, pues entonces, y más aparte te digo que ese tema que hubo de mi operación que Monterrey me tuvo que comprar, entonces pues Monterrey decidió venderme otra vez
A a Irapuato. Ajá. O sea que a lo mejor hubieras estado en Monterrey si no hubieras tenido ese problema de la lesión o algo así, imagínate, Pues ¿no? sí, a lo mejor pudo haber cambiado mi historia, pero pues yo lo que comento es que eh, prácticamente no me arrepiento de nada y no me fijo de que si esto, que si lo otro, Sí. ¿no? Yo creo que este, el haber regresado a Irapuato pues también Sí, no, me y abrió sobre las todo puertas. lo que hemos platicado hasta fuera de cámara, que la brecha antes de un equipo de liga de primera A, una liga de Ajá, ascenso en su momento, no había tanta brecha con un equipo sí. de primera división. No, y ahorita ya, por ejemplo, el de Liga de Expansión a Primera Edición, pues sí, prácticamente es grande la brecha en cuestión de calidad. Y por ejemplo, cuando llegas a Irapuato, ¿qué tenían en mente? ¿Ascender al equipo? Sí, esa era la mentalidad de ascender el equipo, porque pues lo sigue siendo, es una buena plaza, una Eso. plaza muy futbolera, que la gente apoya. Entonces, la idea era eso, te digo, desgraciadamente no pudimos hacerlo nosotros, nos quedamos a un paso, pero la idea siempre de tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores era esa. Y por ejemplo, tú que estuviste bien metido en toda esa atmósfera, güey, ¿sí veías que los jugadores de liga de ascenso subían a primera división o no subían y no Sí, bajaban? por ejemplo, cuando estuve en Monterrey sí me tocó que de que muchos jugadores hicieron su proceso en primera división y de ahí subieron, perdón, en primera A y de ahí subieron a primera división. Y por ejemplo, perdón, y si estabas en un equipo, ¿qué torneos se enfrentaban? Por ejemplo, ¿Irapuato jugaba solamente la liga o también ya había copa? Es que haz de cuenta que cuando yo todavía estaba en Irapuato todavía no existía la liga. Después de que se termina mi etapa en Irapuato y llego a Veracruz, ahí fue cuando empezó Liga y Copa. Entonces, lo que duró la Copa, sí hubo muchos jugadores que estando en Liga de Ascenso les ayudó para llegar a Primera A primera División. división. Ujú. Y por ejemplo, de Irapuato al siguiente club que vas es a dónde, güey. Esa Veracruz. Y cómo, y en Irapuato, en esas etapas que tuviste, ¿cuáles fueron tus mayores logros que sentiste en el club, güey? Eh, pues en lo personal Sí. era de que eh, siempre como que traían a alguien para que jugara en esa posición y al final de cuentas pues terminaba jugando yo eh, por azares del destino, ya sea por menor o así, pero regularmente utilizan al menor para que cumpla los minutos y ya después en la liguilla pues ya no le dan tanta participación. ¿Si eras un jugador ya maduro o qué para tu edad en ese momento? Eh, yo creo que sí, sí, pues a lo mejor no era maduro, pero sí consciente de lo que tenía. A lo mejor no era tan maduro a lo que me refiero es de que solamente a mí vivía el momento y trataba de disfrutarlo sin despegar los pies de la tierra, ¿sí me Tierra. explico? Sí, y llegas, por ejemplo, a Veracruz y Veracruz ya tenía todos los temas que tenía después que enfrentó. O sea, era el mismo grupo, era la misma... No. ¿O cómo está Veracruz? Ahí en Veracruz, recuerdo que yo llego y cuando yo estuve en mi etapa en Irapuato, ya había tenido un problema así de que adeudos y esto, que el otro. Ujú. Entonces, antes de que yo llegara, pues, ya tenían un nuevo dueño y y pintaba que todo bien, que los sueldos estaban bien y que esto que el otro. Entonces, cuando yo llego, pues prácticamente, pues, al principio como que eh, lo que recuerdo es que sí estuvo bien y luego ya después, como que al final de mi primer torneo, como que empezaron a querer atrasarse y eso. Y hicieron un cambio de administración. Entonces el cambio de administración llegó y se mantuvo bien, nos trató bien, entonces sacó a flote el equipo y este, después de ahí de que yo terminé en Irapuato, y ya, perdón, en Veracruz, me fui yo a Zacatepec, que es cuando el Irapuato lo venden a Zacatepec. Zacatepec. Entonces, como yo me había ido a Veracruz a préstamo y existía el pacto El de caballero. caballeros, pues prácticamente a quien pertenecía era a Zacatepec. Y llego a Zacatepec y a Veracruz se lo llevan a San Luis.
O San Luis. lo que es prácticamente hoy San Luis, ¿Qué es lo que es Atlético de San Luis ahorita? Atlético de San Luis, Y sí. por ejemplo, Zacatepec en ese momento era cuando estaba como unido con Chivas o ya no tenía. No, no, por ejemplo, cuando yo llegué, prácticamente el entrenador llegó y era un entrenador que había estado en América y había quedado como 4 veces campeón de la sub-20. Entonces, prácticamente el 80% de la plantilla eran jugadores que habían estado en América o América. de la sub-20. Y ese torneo nos fue muy mal, muy, muy mal. Ese año que estuve ahí nos fue muy mal. Este, ¿Por qué? ¿Qué? Porque pensaron que a lo mejor la calidad de sub-20  20. iba. A equipararse con. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué diferencia notas tú puntual, güey? Así de que un jugador de sub-20, porque bueno, yo te lo digo porque yo lo noto. Yo jugué mucho tiempo en sub-20 y en 17 y notas que hay mucha diferencia con jugar ya en otras categorías porque pues en la 20 hay como campos bonitos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué notas tú de diferencia de un jugador de 20, por ejemplo, a uno de que ya juega para ascender un equipo, por ejemplo? Que no es formativo, que ya es para competir. En ese momento, ¿qué notaste, por ejemplo? Pues es que físicamente a lo mejor no, física y mentalmente no estás apto, porque te digo, no es lo mismo. A mí me pasó cuando yo estaba, te digo, cuando yo estaba en la tercera, o sea, prácticamente compites con los de tu misma edad. Sí, O sea, llegas a un tope. a un tope. Y ya cuando compites con alguien más grande o más maduro, pues prácticamente la experiencia que tiene puede ser menos rápido, puede ser menos fuerte, pero la experiencia es lo que saca a flote y es la mentalidad también. Entonces, prácticamente nosotros pagamos ese precio, porque la mayoría eran jugadores de la sub-20. ¿Te tocó estar en algún equipo con problemas de descenso? Sí, precisamente en ese equipo que llegué ¿cómo se llama? De Irapuato, que lo venden de Irapuato A para Zacatepec. Zacatepec. Estaban peleando el descenso y prácticamente descendimos porque en nuestro primer torneo hicimos nada más 5 puntos. El segundo torneo sí ya nos fue bien, tuvimos una racha de partidos ganados y al final la presión por descender fue la que nos llevó a descender, sí. Ah, se descendieron. Sí, descendimos. Y. Ah, pues ese equipo entonces es el que terminó estando otra vez aquí en Irapuato. No, haz de cuenta, sí, creo que sí. No sé cómo estuvo. Haz de cuenta que desciende el equipo, pero el dueño no sé si compró otra franquicia. Ah, creo que sí. Nosotros estábamos peleando el descenso con Cruz Azul Hidalgo y no me acuerdo con qué otro equipo. Y al final de cuentas terminó comprando, cuando desciende esa franquicia, terminó comprando Cruz Azul Hidalgo. ¿Por qué? Porque estaba en reestructuración del nuevo Coruco y nosotros jugábamos en donde antes jugaba Pumas Morelos porque Morelos. todavía no terminaban el estadio. Entonces prácticamente cuando estaba por terminar el estadio pues ya no iba a haber Descenso. equipo. Entonces fue que lo. Lo volvieron a Ajá, traer. sí. Yo No, creo que ahí desgraciadamente la gente de Zacatepec, los dueños de Zacatepec, me imagino que han de haber hecho una mala inversión porque pues ya prácticamente compraron el equipo de Irapuato cuando ya estaba en problemas de el problema. descenso. Es que también hay muchas veces que la gente que agarra los equipos es gente que no es gente de fútbol, pues. Ujú. Entonces, pues no sabe muchas circunstancias. Y por ejemplo, después de Zacatepec, ¿qué pasa contigo, güey? Yo de Zacatepec, me fui para San Luis, llegué a San Luis, estuve un año ahí en San Luis. Ahí en San Luis había descendido de primera división o No, ascendieron después. no, es que se ascendieron después, porque haz de cuenta que para que ese equipo de San Luis llegó fue porque el equipo cuando estaba en primera se fue a Veracruz. Chiste es de que como ahorita siempre ha habido un desorden, se da cuenta que estaba San Luis y se va a Chiapas y Veracruz llega a San Luis. Entonces, ahí ese San Luis
fue el que terminó. Hace cuenta que yo llegué a ese San Luis y a los 3 o 4 años fue que volvió a ascender. Pero ahí todavía tenía la identidad de azul y Sí, todavía eran. tuneros o no. No, de hecho yo llegué y se llamaba Atlético San Luis y seguía con la identidad de equipos anteriores que era azul y oro, Yo. amarillo y azul, pues. Y ya ahí también cuando llegué, tuvimos problemas en cuestiones económicas porque se quedó sin dinero la directiva y llegó otro administrador y fue el que también aportó y esa administración fue la que terminaron este, ofreciendo el equipo a la gente de Atlético de Madrid. Sí, pues, y por ejemplo, ahorita de todos los equipos que has pasado, güey, y las ciudades, ¿cuáles han sido los que más has disfrutado? ¿En dónde has notado que hay mucha afición, buenas plazas? Pues a mí me gustó mucho mi estadía en San Luis. En San Luis me gustó también, pues prácticamente pues teníamos un club de primera división, teníamos unas instalaciones de primera ¿Entrenabas división en la presa? en la presa, sí. Entonces, a mí me gustó mucho San Luis, Veracruz también estaba bonito, también gente futbolera. Y Yo creo que fueron esos dos. En cuestión, por ejemplo, de cuando fui a Cimarrones me gustó mucho la ciudad, pero pues prácticamente ahí no estaban tan identificados con el el fútbol, fútbol. es más el béisbol. Entonces, y el béisbol lo tomaban como algo más social, pues, si me explico. Y hasta después que el equipo se enganchó fue que empezó a llevar gente, pero ahí en Hermosillo es prácticamente una ciudad de beisbolera. ¿Llegaste ahí a Cimarrones después de San Luis? Sí, después de San Luis. Y de hecho el proyecto estaba como medio iniciándose, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo llegué, pues fue la primera etapa en Liga de Ascenso. Ya tenían igual una base de jugadores de segunda división. Ahí sí ellos tenían una base de segunda división que habían sido, no sé si campeones o habían tenido buena participación durante la segunda y a muchos los subieron. Eh, Fíjate que ahí en ese equipo había muy buenos jugadores, pero son de esas cosas que el fútbol dice. Que no sabes cómo pasa, como cuando Ajá. contaste la primera etapa de Irapuato que andaban bien, que Sí, se armaron nada más y llegaron. sí, y prácticamente se dicen que ese equipo se armó así prácticamente en un día, toman jugadores de otro lado y terminó enchufándose y que llegan a una final, acá no. Acá el entrenador ya había estado en segunda división, ya había tenido varios jugadores y todo, y llegamos muchos a reforzar esa parte. Toda la Este, vida jugaste de extremo, no, lateral. no, yo en mi etapa de niño siempre fui de enganche, pues antes cuando se jugaba con un 10 yo prácticamente jugaba de 10 y ya cuando llegué aquí a Salamanca jugué de interior y al final de cuentas terminé jugando como carrilero, cuando antes se puso de moda la línea de 5 entonces la mayoría de los equipos jugaban como carrilero, entonces yo jugué de carrilero, ya después jugué de volante y mi etapa final de lateral. Y también, por ejemplo, en Liga de Ascenso, ya al final, qué les decían a ustedes? O sea, ¿cuáles eran las intenciones de la liga en ese momento? ¿Los equipos ascendían o eran formativos o cómo era tú en No, ese a momento? mí todavía me tocó cuando ascendían, todavía había ascenso y descenso. De hecho, yo cuando se termina mi etapa como profesional, ahí fue cuando empezaron a decir, ya no van a ascender, ya no más va a tener un premio económico el que, El el que caso. asciende. Y como al 1 o 2 años después de que pasó eso, pues ya prácticamente se hizo Liga de Expansión por lo mismo, porque pues ya no era muy rentable para los equipos de primera división, perdón, de Liga de Expansión, tener tanta cantidad de jugadores que con salarios tan altos. ¿Por qué? Pues porque no era No había podía. menos patrocinadores,
había menos oportunidades de que, por ejemplo, se quitó la copa, había menos oportunidades de llegar a primera división, entonces por eso prácticamente fue que reducieron. ¿En Copa jugaste partidos, mi hermano? Sí, me tocó en Veracruz y en San Luis y perdón, Zacatepec, Veracruz y San Luis, y me tocó eso. Pues como platicas, ¿no? ¿Tú sí crees que haya muchos jugadores que se hayan mantenido en activos o hayan pegado en primera división por la Copa? Sí, sí, me tocó conocer a varios jugadores que estando en liga de ascenso tenían buenos partidos contra equipos de primera división y prácticamente aparecían en primera división. Sí, es que sí había como una ventana para poder jugar ahorita. Y aparte, en ese tiempo no sé si Primera División también tenía más competencia. Sí, pues no nomás estoy hablando de jugadores que estaban en liga de ascenso, sino también perdón, jugadores que estaban en un equipo de primera división. Por ejemplo, había jugadores que estaban en sub-20 y jugaban sub-20 y jugaban copa y tenían ya después participación en primera. Sí, aparte, pues sí, sí estaba a otros niveles. También me estábamos platicando que, por ejemplo, antes cuando jugaban había partidos que se enfrentaban, como por ejemplo con el Tapatío, con todo ese tipo de jugadores que mira, muchos jugadores ahorita se mantuvieron en primera división, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Pues también yo creo que era un bien común tanto para los equipos como para los jugadores que tuvieran, por ejemplo, equipos en liga de ascenso, porque pues prácticamente los mantenías activos en una competencia de alta exigencia que ya no le costaba tanto al jugador llegar a primera división. Sí, pues sí, aparte tenían ese roce como con gente, como con partidos de primera división. Tú sabes que como que el toque y la técnica de los jugadores son muy diferentes cuando empiezas a subir de nivel. Y luego pasas para Potros Guaembier, ¿verdad, mi hermano? Sí, bueno, de ahí de Cimarrones regresé a mi segunda etapa en Zacatepec y ya de Zacatepec de nuevo fue a Cimarrones. No, vas a más bien vas a Cimarrones, pero después vas a Potros, ¿no? Del No, agua. de Cimarrones regreso a Zacatepec y de Zacatepec otra vez, de Zacatepec a Porque seguías Potros. perteneciendo a Irapuato por el Sí, Pacto de Caballero. prácticamente seguía perteneciendo ¿cómo se llama? A Zacatepec ahora en ese caso. Y por ejemplo, o sea, tú que has visto cómo ha cambiado esa regla, ¿sí beneficia al jugador, no beneficiaba al jugador, sí los ayudaba o no los ayudaba? O sea, O lo que mira, hayan yo por quitado. ejemplo, en una parte fui beneficiado y en otra perjudicado. Mi primera vez fue perjudicado porque yo terminaba contrato con Irapuato, después de que habíamos perdido la final de ascenso, y uno de los representantes de Cuauhtémoc me quiso llevar a primera edición a Tecos Sí. y no pude ir por el pacto de caballeros. Entonces, digo, bueno, si no existiera en ese campo, a lo mejor en ese pacto yo hubiera tenido la posibilidad ¿cómo se llama? De De poder. estar en primera división. Y en la otra donde fui beneficiado, entre comillas, fue después de que llego a Cimarrones, me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que presentar acá en Zacatepec y ya si te sale algo, te vas. Pero tú de entrada tienes que venir acá, te tienes que presentar con nosotros al principio de la pretemporada, ¿no? Entonces pues ya llegué y presenté exámenes médicos, todo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí no entrabas en planes, y no conseguiste equipo. Ok. Hay tanto, lo tomas o lo dejas. Y pues, la verdad me pegó demasiado en la parte económica porque pues yo de ganar una cantidad acá en Cimarrones me quitaron, o sea, me ofrecieron mucho menos de la mitad, ni siquiera la mitad de lo que yo ganaba. Y al final de cuentas pues acepté. Ellos también hicieron en mi cláusula que había un aumento si jugaba tanta cantidad de partidos, que Sí. al final las completé, pero te digo, eso fue Dos partes. mis dos partes, en esa parte de que
Quizás me quitó la posibilidad de llegar a primera división, pero me dio trabajo Una seguridad. cuando no lo tenía, pues. Y por ejemplo, después de Cimarrón, allá estás en Cimarrones, pinche calorón jugar, ¿no? Sí, de hecho, eh, nosotros nos tocó, cuando yo llegué a jugar, de hecho no teníamos ni campo donde entrenar, entrenamos, primero llegué y entrenamos en un campo de béisbol, pero, o sea, bien fea la cancha, era una cancha horrible, eh, casi no llovía ya, era un calor, pues es desértico, pues árido, y entramos en una cancha de béisbol, pero fea, 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 los vestidores feos. Y de ahí nos mandaron a entrenar a un estadio de béisbol que estaba prácticamente nuevo. No, pues se de cuenta que tú te sentías que estabas jugando en Europa porque llegabas, estacionaba el autobús y bajabas en el elevador para llegar a los vestidores. Sí. Pero nosotros jugamos a las 9 de la noche de allá y aún así se sentía un calor insoportable porque como el estadio era de los que está enterrado, pues Sí. prácticamente no se sentía muy sofocado porque no corría tanto el aire. También como el Astras también siento que está como así. Sí, Así. el Alfonso Lastras también También está. está así, pero pues acá el Alfonso Lastras no tiene el clima de... Fíjate que yo una vez fui en Dorados y platicando con una persona le dije, oye, ¿y por qué este estadio si lo veo que es la gente es de, o sea, es de primera, ¿por qué no le dan tanta importancia? Y me dice, es que por ejemplo en esta zona no entra el fútbol no quiere entrar el fútbol, por más que la gente haga, no, la gente no le gusta el fútbol, es beisbolera por estos rumbos. Sí, 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 que prácticamente toda esa región de Sinaloa y Sonora, pues prácticamente pega más ¿cómo se llama? El béisbol que pues acá en el centro o quizás en el sur del país. Estadio que te ha tocado más lleno, mi hermano, jugar en contra. El Oh. de Querétaro ahí me tocó jugar y me tocó jugar la final pues prácticamente con el estadio lleno. Y para terminar tu etapa como futbolista, bueno, porque tuviste otra etapa, vi, te vas a Potros de la UAM Sí. y ahí eran parte de la universidad y todo ese tipo de cosas. A mí me comentaron que sí, que tenían apoyo de la universidad y que no tenían problemas en cuestión de los Con, sueldos y todo. Pero pues se de cuenta que llego y no, prácticamente no fue así. Ya cambiaron de rector y ya nos decidieron apoyar al equipo, entonces otra persona se hizo cargo del equipo, tardaron bastante en pagar, ¿no? ¿te tocó a ti David Rangel o llegó después? Creo que sí me David tocó. Rangel. No, me tocó después. ¿Era cuando Toluca también jugaba ahí en el Chivo Córdoba o no? No, todavía no, todavía no. Y por ejemplo, en los equipos que son como de universidad, ¿qué busca la gente como directiva? ¿Qué buscan hacer en una liga de ascenso, por ejemplo, güey? Pues a lo mejor darle proyección a la institución, o sea, que vean de que es una forma yo creo que de atracción para los jóvenes que quieren estudiar ahí, que vean que digan, bueno, pues, si puedo combinar las dos partes, el fútbol con, con la parte académica. Pero pues ya esos niveles profesionales ya es otra cosa. Y por ejemplo, mi hermano, ahí ya no es como tu última etapa como jugador. Sí, ahí fue mi última etapa como jugador. Y veo que después vas a la Liga Balompié. Sí, estuve ahí en la liga de balompié, estuve muy poquito tiempo lo que duró la primera etapa de la liga de balompié. Pero por ejemplo, ahí era, bueno, yo lo que veo ya después era como un proyecto, entre comillas, tenían buena idea, ¿no? Y había buenos jugadores, porque Sí, la verdad pues es que al no haber cabida de muchos jugadores en liga de ascenso, prácticamente iba a ser un nivel como el de la liga de ascenso que antes se tenía. ¿Por qué? Porque muchos jugadores ahí era por la calidad de jugadores es que había. que tenía, pero desgraciadamente lo hicieron en la pandemia, donde el 99% de los equipos no tenía recursos, entonces pues fue muy difícil que eso
funcionara. ¿Una opción fuera nunca te apareció fuera de México, mi hermano, o algo así? ¿Nunca lo pensaste? Tuve una vez un acercamiento de una persona que me invitó a jugar a China, pero no quise tomarlo porque pues, prácticamente pues, no lo conocía. Si a lo mejor hubiera sido quizás otra persona conocida, yo creo que sí lo hubiera tomado. No, perfecto, mi hermano, pues sí has tenido muchísimas experiencias y pues tú entiendes cómo se maneja la liga de ascenso. ¿Estuviste prácticamente cuántos años jugando? Como 12 años más o menos. Fue la etapa, no, pues sí te aventaste muchos años. ¿Te gustó el Bajío o por qué te quedaste por acá? Sí, pues prácticamente aquí conocí a mi esposa y aquí decidimos radicar, pues prácticamente cuando yo iba para otro lado, pues aquí construí mi casa, entonces prácticamente fue por eso. Perfecto, mi hermano, pues vamos a entrar entonces a tu alineación con los que has compartido cancha y todo. Ok. Dale. Bueno, de portero sería Navarrete. ¿Lo tuviste de compañero en Sí, dónde? lo tuve de compañero en Cimarrones y en Zacatepec. De centrales, a Margarito González y a Paulao. Paulao es un central que lo tuve ¿cómo se llama? En San Luis, es un brasileño, Buenísimo. creo que jugó en el Betis, sí, muy bueno en su etapa de allá, no le fue tan bien, pero acá con nosotros sí le fue muy bien. Pues prácticamente de arriba, pues yo pondría a Cuauhtémoc. ¿Cuál es la posición de Cuauhtémoc? ¿Delantero o mediocampista? Nosotros cuando estábamos Ay, es de agua. Ese es el marcador. Cuando nosotros jugábamos en Irapuato jugábamos con tres, jugaba Cuauhtémoc, Apache y Esteban, pues prácticamente ellos se podían rotar. Nomás se las Jugaban de tirabas y extremo. Sí, nosotros jugábamos 5-3-2, perdón, 5-2-3 y ellos tres allá prácticamente pues arriba les fue muy bien, se entendían muy bien y más aparte que no tenían tanta participación a la hora de defender. Los dejaban Entonces ahí. podían dosificar esfuerzos para el momento de atacar. Y yo creo que ponía aquí a la Chivita. Aquí puede ser Apache o Cuauhtémoc, cualquiera de los ¿El dos. acomodo? El acomodo pues no tengo ningún problema. Yo creo que aquí de lateral derecho pusiera Chapa. 4-3-3 vas a jugar. Sí, yo creo que sí. 4-3-3. Al Chapa, el lateral izquierdo. No sé, pues yo creo que me pondría yo. Si no, ahorita voy a ver a quién pongo. Aquí en contención. Y está bien difícil. Yo creo que estas posiciones de aquí son. Tienes muchísimas Sí, opciones. porque tengo muchas opciones y no quiero dejar Fuera nadie. afuera a nadie. O sea, yo creo que de los de más calidad que tenían y todo era el Parejita. El Parejita regularmente más jugaba más por fuera y acá con nosotros en Irapuato jugábamos con dos, jugaba con Manrique aquí de contenciones. Pero pues era un tipo que era más pisar el área. Entonces nosotros tratamos de defendernos con 5 y 1 y él atacar. Prácticamente atacábamos con 4 o con 5 en su defecto. Yo creo que sí pondría aquí a Parejita. Del otro lado, alguien que... ¿Quién sería el otro? Otros dos mediocampistas te faltan. Sí, 2 mediocampistas y Y un lateral. un lateral.
es que te digo, estas posiciones de aquí son las más difíciles. Y pues sí, yo creo que estoy tratando de hacer memoria de que ninguno se me escape. Pues que hayas compartido cancha en todos lados, tuviste compañía. A ver, déjame ver los jugadores que comparten. Vi que en alguna etapa vi Luis Hernández, ¿tuviste? No me tocó. Delantero encima de Ronda. He compartido Cancha. O sea, y a lo que me refiero, a los que estoy poniendo son gente que yo, o sea, que decía, no, se la doy y sé que me va a generar algo diferente. Algo diferente, sí. Que me va a desequilibrar. Sería el otro. Yo creo que... Contenciones que en la talacha, mi hermano, o cosas así. Que te gusten. Que me gusten. Pues de ahorita de los que me gustan sería el Chema. Es un jugador de los que he tenido ya compartir mucho tiempo con él. Y de aquí pues te pudiera poner muchos, pues, o sea, que fueron mis compañeros, no compartí muchos en la cancha, pero pues por ejemplo, pues estaba en el ¿cómo se llama? En el Monterrey que me tocó, pues estaba aquí Luis Pérez, el Tripa, el Negro Medina, Negro Sandoval. ¿El Luis Pérez era buenísimo o qué? Sí, jugaba muy bien. Cabrito, o sea, Cabrito era pero no con todos ellos compartí cancha, o sea, no me tocó jugar con ellos. Yo creo que aquí voy a poner a Esteban González, un argentino que también estuvo conmigo en Irapuato. Y ya nada más pues me falta el lateral izquierdo. ¿El lateral izquierdo qué? Y aquí sí he compartido muchos que juegan en la misma posición que yo. Pero ¿quién será? Dices que... Con... Un lateral. Y te falta un DT, también el DT de tu equipo. No, sí. Sin duda. Para mí ese fue el mejor que tuve y tuve una semana a la Volpe. Cuando llegué a Monterrey tuve una semana con la Volpe. Con ¿cómo se llama? Susetich. Tuve muy buenos entrenadores, pero El que más le saca. para mí el que siento que hace mejor jugar al equipo es Ricardo. Y de lateral izquierdo, no, pues me voy a poner yo. Jonathan, el burrito, mira. Ahí está, ya para que le quedó más. Perfecto, mi hermano, con este equipo no te gana nadie. Sí, yo creo que no. O igual y sí, porque pues, en el fútbol nada se sabe, pero pues sí, sería Un equipo buenísimo. Roberto Soriano te hace la primera pregunta. ¿Qué crees que te hizo falta a ti para consolidarte como jugador de primera división? Pues a lo mejor yo creo que un poco más de mentalidad y suerte. Sí. Sí, porque tuve dos opciones para llegar a primera división. Una fue con el representante de Cuauhtémoc y la otra tuve un acercamiento de San Luis, pero la directiva prácticamente no me dejó ir, la directiva de Irapuato. Entonces ya había estado cuando llegué a Monterrey, yo creo que no estaba preparado todavía para estar ahí. Pero en esas dos etapas posteriores yo creo que a lo mejor pude haber
consolidándome en primera división. Sí, mi hermano, perfecto. Fernando Vázquez hace la pregunta. ¿Conociste algún talento que se fue tirado a la borda? Sí, muchos. Yo creo que uno de los que más recuerdo fue Max Pérez, porque debutó en Chivas. Fue mi compañero en Salamanca y en Irapuato, y yo creo que ha sido de los jugadores que he visto que con muchísima calidad, no llegó después de ir a Irapuato, porque tuvo un pequeño lapso en otros dos equipos y prácticamente desapareció muy joven. Pero era muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Para mí, de los que, con mayor calidad que me tocó jugar. Perfecto, mi hermano. Maximiliano Arriaga, ¿qué metas tienes ahora que estudiaste la carrera de director técnico? ¿Qué metas tengo? Pues la primera es seguir preparándome, y la segunda es ejercerlo. Agarrar un equipo, tratar de buscar hay una oportunidad con algún equipo para poder ejercer. ¿Y tú crees que la carrera de director técnico es complicado ascender o más que de futbolista, o cómo la ves, güey? Yo creo que es más difícil que de futbolista, porque como futbolista tienes un contrato y es muy difícil que te cesen a principio o durante el mitad del torneo, y con un entrenador, si las cosas van mal, pues luego el que sigue. No, sí, mi hermano, de tu legado. Fernando Jiménez, ¿crees que hayas tenido algún problema en algún equipo ajeno a tu rendimiento futbolístico? No, yo creo que no. Igual como en todo, pero que no, pues, probablemente no le puede caer bien a alguno o a otra persona, pero pues yo creo que no. Y nada más que me queda la duda en Potros Guaén, porque pues prácticamente en Potros Guaén, cuando yo tuve el acercamiento, no conocía al entrenador, y como me la pintaron fue muy diferente. Entonces cuando llegó el entrenador, pues prácticamente fue otro trato el que se me dio. Desconozco por qué haya sido, pero no sé si con eso respondí su respuesta. Sí, mi hermano. Y por último, Joaquín Padrón. ¿Consideras que hay mejores equipos en la Talacha que en el fútbol profesional? Yo creo que sí. Si estamos hablando de por lo menos Liga de Expansión, yo creo que, por ejemplo, en la Talacha, fuera en el Barril, yo creo que hay muchos equipos que pudieran competir en la Liga de Expansión. Si no competir, hablando de competir, me imagino, que sean referentes a ganar el título. O sea, por ejemplo, si se enfrentara pues, la Constru que traían en Soles, en Nativitas donde has jugado, con el Zacatepec que jugaste, que les fue mal, que tenían muchos jóvenes, ¿tú cómo verías ese partido? No, yo creo que es fácil, pudiéramos competir. Quizás, obviamente, a lo mejor mermaríamos nosotros en la parte física, ¿verdad? Porque pues también no es lo mismo estar entrenando todos los días y jugar un partido de 90 minutos, pero a lo que me refiero en cuestión de calidad, yo creo que sí hay muchos equipos en la Talacha que mejores que en Liga de Expansión. Sí, lo creo, yo también lo he expuesto. Por último, mi hermano, un consejo para la gente, para los chavos, y como el canal dice, a un paso llegar, tú sí, ¿cuáles son los consejos que darías o los pasos para llegar a primera división y para ser un jugador como tú lo lograste, mi hermano? Pues aquellos que todavía están en busca de su sueño, mi consejo es que les digo que no nomás se conformen con entrenar, que disfruten de su tiempo del entrenamiento, pero que siempre tienen que hacer algo más después de su entrenamiento para que pueda haber frutos. Pues sí, mi hermano. Pues muchas gracias por haber venido, burrito. Es un honor tenerte y espero verte pronto
Te deseo mucha suerte en los partidos y en las finales que vas a jugar y pues un saludo para toda la gente que nos sigue viendo y muchas gracias por haber venido a mi casa y un recibimiento. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, burrito. Ya que se dio. Ya que se dio. Sí, teníamos ya planeando desde hace mucho tiempo y por azares. No,